Quedan muchos libros fuera del radar. Fahrenheit 450. Un grado antes que los libros ardan. La columna bicéfala de Pedro Peña y Fernández de Palleja. Al rescate. Antes de que ardan. Muy bien, esto quiere decir que del otro lado de la línea, ya en Maldonado, le damos la bienvenida a Fernández de Palleja. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Andás bien? Buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Anunció que iba a hablar de un riograndense. Exacto. Mirá, voy a empezar hablando desde Maldonado. Hoy es el cumpleaños de Maldonado, cumple 250 y pico de años. Y en un día que ha sido bastante brasilero en su temperatura. Sí. O por lo menos desde el lugar común que pensamos que Brasil es un país de calor, pese a lo cual Río Grande, por ejemplo, tiene una temperatura, un sistema de estaciones parecido al nuestro. Y aprovecho a pasar otro saludo de cumpleaños también, porque hoy, 19 de octubre, un 19 de octubre como hoy, del año 1913, nació nada más y nada menos que Vinicius de Moraes. Mirá Vinicius. Vinicius es el cumpleaños, así que bueno, evité la tentación de hablar de Vinicius, ¿no? Es como... Bueno, pero en algún momento hablará. En algún momento hablaremos. Conversaremos de poesía, poeta, mi poeta camarada. Sí, un hombre que aparte que supo estar mucho por Maldonado y por aquí, ¿no? Pasar muchas veces. Supo beber bastante de su amigo embotellado, ¿no? Decía que el whisky era su cayó engajafado, que le decían. En el Casino San Rafael, me contaba Mario Delgado Paraín que lo veía. Pero bueno, vayamos a Mario Quintana. Bien, Vinicius fue como una puerta de entrada, ¿viste? A la poesía brasilera, a la cultura brasilera. Vinicius, por ejemplo, escribió muchos sonetos y también podemos encontrar muchos sonetos en la obra de Mario Quintana. Mario Quintana es un poeta riograndense, nacido el 30 de julio de 1906 en la ciudad de Alegrete, pero identificado mayormente con la ciudad de Porto Alegre. Digamos que hay una especie de alegría que están los nombres de sus ciudades ahí. Alegrete es una ciudad próxima a la frontera con Argentina, donde, bueno, creo que nació alguien más por ahí, cercano a la zona de que nació Getúlio Vargas y no sé qué. Nació en Alegrete y murió en Porto Alegre. O sea, y murió en Porto Alegre, una ciudad que lo vio caminar por sus calles. De hecho, describió mucho a las calles de Porto Alegre y es una figura extremadamente popular en el sur de Brasil y en la literatura brasileña en general. En el sur de Brasil, por ejemplo, es tan popular que el hotel en el que vivió una cantidad enorme de años, hoy en día es la Casa de Cultura Mario Quintana. De hecho, hay una historia, porque es un hombre rico en anécdotas, ¿no? Es una historia que cuenta que en determinado momento iban a derribar ese lugar o no sé qué, y quedó en la calle. Era un poeta que vivía en un hotel, digamos que tenía una vida ya poética. Y habiendo quedado en la calle, el que lo ayudó, el que lo alojó fue un jugador de fútbol, Falcão, ¿no? Un jugador famosísimo que lo acogió en un hotel de su propiedad en el que vivió hasta sus últimos días, allá por el año 94, cuando Pero qué linda anécdota esta que contabas, Nacho. Qué bien, digamos, que un jugador de fútbol recoja y le dé a un poeta, ¿no? Alojamiento. Es sorprendente. Un jugador de fútbol seguramente con inclinaciones culturales, como ha habido otros, incluso en Brasil, donde está el famoso doctor Sócrates. Te iba a decir. Era doctor en medicina, ¿no? Uno asocia generalmente el jugador de fútbol con un alejamiento total de la cultura, pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, Mario Quintana es conocido como el poeta de las cosas simples, porque generalmente en su poesía hay un énfasis o un foco puesto en la simplicidad de la vida, en la observación de las cosas cotidianas, de la infancia, de la juventud, del amor. Nunca cayendo en el lugar común, nunca cayendo en una simplicidad de pensamiento que podría llevarnos a confusión eso. Su popularidad no significa que sea ni simple ni tonto, ¿no? Digamos que es de esos poetas que logran conjugar la simplicidad con la profundidad y no estoy cayendo en un lugar común. De hecho, leer y releer la obra de Mario Quintana es como casi lo mismo. Uno no puede leerlo sin dejar de releerlo,
porque pasa algo en la poesía, sobre todo cuando está bien escrita, es que siempre esconde una sorpresa. Claro. Siempre hay un verso que uno lo lee y lo lee de otra manera o lo redescubre. A diferencia tal vez de la narrativa, donde uno, o de una narrativa más o menos plana, donde uno, bueno, se queda con la anécdota. Obviamente cuando la escritura es buena uno encuentra cosas, pero en la poesía, como uno generalmente no logra memorizar los textos, siempre se encuentra con algo nuevo, siempre hay un descubrimiento, y eso pasa particularmente en los poemas de Mario Quintana. A mí me pasa particularmente en los sonetos. Hay un libro que es enteramente de sonetos que se llama Rua dos Cataventos, que significa calle de las veletas, que es particularmente bello en sus descripciones y en su mirada un poco nostálgica de caminante por las pequeñas calles de Porto Alegre. Incluso él añora esa pequeña calle que un día que nunca va a llegar a conocer. Siempre está, bueno, contemplando esa ciudad, y tal vez por eso tuvo esa popularidad, hizo que fuera candidateado a la Academia Brasileira de Letras, para la que fue rechazado 3 veces. Digamos que su ingreso fue rechazado 3 veces a la Academia, y parece que la 4ª vez, cuando ya lo estaban le aseguraron que estaban los votos para aceptarlo, sí, rechazó postularse nuevamente, porque dijo que 3 veces era una tragedia y una 4ª vez ya sería una comedia, no tenía ganas. y para eso escribió un poema, es de los pocos poemas que yo logro decir de memoria porque es muy corto y me dice mucha cosa, que se llama Poeminho do Contra, que dice: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, que sería como poemito del contra. Todos esos que están ahí trancando mi camino, ellos pasarán, yo pajarito. Claro. Cosa que en portugués es extremadamente, dice muchísima cosa, porque eles pasarán puede significar ellos pasarán, claro. O ellos pajarón. ¿No? Okay. En realidad juega con el verbo y el sustantivo que viene después, eu pasariño, con lo cual muestra la capacidad de decir muchísimas cosas con muy pocas palabras. Claro. Y siempre también con una ironía, pero con una ironía suave, una ironía que se ríe un poco del mundo, de alguien que está un poco al costado, que está un poco mirando desde un lugar diferente. Por ejemplo, fue un tipo que nunca se casó, no parece que no tuvo hijos tampoco, y tampoco se le conocen parejas, aunque se sabe que hay algunas que tuvo algunas historias de amor posiblemente muy profundas. Y en una entrevista a él le preguntan, a ver, por sus amores, no sé qué, y él dice que ellas saben qué es lo importante. Y me parece que su vida acompaña lo que es su poesía, una especie de discreción, pero que no parece muy brasilera en la idea que tenemos de Brasil, ¿no? Sí, bueno, quizás en la idea de Río Grande do Sul, más cercana a nosotros. Posiblemente, claro. Él, por ejemplo, incluso cuando le preguntan si es gaúcho, él dice que no es gaúcho, que es riograndense, cosa que decía Aldir también. En cuanto gaúcho, en general se asocia a ese individuo de botas, bombacha, bigote grande y con determinados ideales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Hasta de cierto machismo que ridiculiza Luis Fernando Veríssimo en un personaje que se llama o Analista Riballé, que es un psicoanalista gaucho que cura a los locos a talerazos. Es todo lo contrario de eso, es un individuo delicado, urbano, claro, y que en realidad trascendió ampliamente las fronteras de Río Grande. Y hay una mirada muy puesta sobre lo que es la poesía y para quien escribe también. Por ejemplo, tiene un poema que, si me permitís, lo voy a leer en portugués y lo traduzco, que se llama Dedicatória. Quem foi que disse que eu escrevo para as elites? Quem foi que disse que eu escrevo para Boas Fonte? Eu escrevo para Maria de todo dia. Eu escrevo para João Cara de Pão. Para você que está com este jornal na mão. E súbito descobre que a única novidade é a poesia.
O resto não passa de crônica policial, social, política. E os jornais sempre proclamam que a situação é crítica. Mas eu escrevo é para João e a Maria, que quase sempre estão em situação crítica. E por isso as minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada dia. E a minha poesia é natural e simples como a água bebida na concha da mão. Y ahora van... Es toda una declaración de poesía también, poética, ¿no? Es toda una poética, claro. Dice, ¿quién dijo que yo escribo para las élites? ¿Quién dijo que yo escribo para el bajo fondo? Escribo para María de todos los días, escribo para Juan cara de pan, para vos que estás con este diario en la mano, y de súbito descubrís que la única novedad es la poesía. El resto no pasa de crónica policial, social, política, y en los diarios siempre proclaman que la situación es crítica. Pero yo escribo para Juan y María, que casi siempre están en situación crítica, y por eso mis palabras son cotidianas como el pan nuestro de cada día, y mi poesía es natural y simple como el agua bebida sería como en el hueco de las manos. Sí, en el cuenco de las manos. En el cuenco de las manos. Él dice una concha de mão, es como un poco difícil de traducir al español. Esa es 2 minutos no quedan, ¿eh? Es la mirada que siempre tiene Mario, que bueno, recomiendo que lo lean. En este caso el libro es una antología editada por el IPM, que es una editorial gaúcha que publica montones de libros. Es una antología de varios de sus libros de poemas, como A Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, O Batalhão das Letras, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico y otros montones. Pues es popularísimo. Pueden encontrar poemas de Mario Quintana en internet, incluso en YouTube, recitados por él, entrevistas, hay de todo, y está bueno asomarse a esos poetas que no son aquellos más conocidos y que más se parecen al Brasil tropical, claro, y estereotípico. Sí, el más pero dice acá que también que hizo Quintanares, una mezcla de sentencias irónicas y aforismos, que parece que es parecido a los greguerías también. Sí, el que le escribió un poema que diciéndole que es Quintanares. Claro, le escribió un poema homenajeándolo y diciéndole que escribía Quintanares, era el poeta Manuel Bandeira, que era aquel poeta que decía: vou-me embora para passar, Gadalá, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei, no sé, un poema muy bueno. Y me voy a despedir con un poemita cortito de Mario, que es el último de este libro, que dice: o que o vento não levou, es lo que el viento no se llevó. No fim, tu has de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, ou folhar de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Y lo traduzco brevemente. Al final has de ver que las cosas más livianas son las únicas que el viento no consiguió llevarse. Un estribillo antiguo, un cariño en el momento preciso, el hojear de un libro de poemas, el olor que tenía un día el propio viento. Y con esto podemos dejarlo. Impresionante, Mario Quintana, muy bien. El libro se llama Quintana de bolso, ¿no? Es una antología, Quintana de bolsillo sería. De bolsillo, de bolsillo, claro. Muy bien. Bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y bueno, y este personaje, este escritor, Mario Quintana, riograndense, universal, yo no lo conocía, pero se puede leer, ¿no? Se puede buscar en internet, ¿no? De los mejores poetas brasileños. Te mando un abrazo, gracias por estar en La Máquina. Abrazo, nos vemos.